Mitos y leyendas del pueblo yoruba. El juicio de Changó. Bajo el manto oscuro de la noche, en un rincón olvidado del tiempo, existió un pueblo que despertó el interés de Changó, el dios del trueno y la danza. A primera vista, el lugar parecía un remanso de paz, pero tras las fachadas de casas humildes se escondía un infierno de discordia y desdicha. Changó, atraído por la serenidad aparente, decidió quedarse por un tiempo en aquel rincón olvidado por los orichas. Sin embargo, pronto descubrió que la armonía que esperaba encontrar se había desvanecido, dando paso a un caos de riñas constantes, calumnias y habladurías que envenenaban cada rincón del pueblo. La muerte y el luto eran compañeros cotidianos de aquellos desafortunados habitantes. El corazón de Changó se llenó de indignación al presenciar el sufrimiento de aquel pueblo. No podía permanecer impasible ante la amargura que ahogaba a la comunidad. Decidió que era hora de impartir justicia divina y poner fin al tormento que consumía a los habitantes de aquel lugar. Con paso decidido, Changó salió a la calle principal del pueblo, su tambor resonando con fuerza en el silencio opresivo de la noche. Los habitantes, desconcertados al principio, salieron de sus casas y se congregaron en la plaza, atrapados por el hechizo de la música celestial del dios del trueno. El tambor de Changó marcaba un ritmo ancestral, y a medida que la melodía se intensificaba, una danza mágica envolvía a la multitud. Sin embargo, la alegría efímera se vio interrumpida por un espectáculo aterrador. El cielo se oscureció y los relámpagos rasgaron la noche, anunciando la ira inminente de Changó. Rayos caían como lanzas del cielo, y el estruendo de truenos resonaba con furia. El pueblo quedó sumido en un caos de pánico y desesperación. Los destellos eléctricos iluminaban rostros aterrados, revelando la magnitud de la tormenta desatada por el oricha ofendido. La danza de Changó se volvió una danza de juicio divino, y aquellos que habían sembrado la discordia sufrían las consecuencias de su propia malevolencia. La justicia de Changó no distinguía entre culpables e inocentes, la furia de la tormenta castigaba a todos por igual. Los líderes del pueblo, conscientes de que la ira de Changó era incontrolable, se acercaron temerosos. Se postraron ante él, expresaron su arrepentimiento y prometieron enmendar sus caminos. Las lágrimas de súplica se mezclaban con la lluvia que caía del cielo, formando un cuadro desgarrador de penitencia. Changó, aunque endurecido por la furia, escuchó las palabras de los líderes del pueblo. Observó sus rostros humildes y sintió un atisbo de compasión en su corazón divino. Decidió darles una oportunidad de redimirse. Que estas palabras no sean meras promesas vacías, resonó la voz de Changó en el viento. Que la armonía y el respeto florezcan en este suelo. Si vuelvo a presenciar la sombra de la discordia, mi ira será implacable. Con estas palabras, la tormenta se disipó, dejando atrás un pueblo devastado pero transformado. Changó, el dios del trueno y la danza, se retiró con la promesa de regresar solo si la paz se mantenía. A partir de ese día, el pueblo aprendió a valorar la armonía y la unidad. Las cicatrices de la tormenta sanaron, pero la lección de Changó quedó grabada en la memoria colectiva.
El tambor del dios del trueno resonaría en la brisa cada vez que la tentación de la discordia intentara infiltrarse en sus vidas, recordándoles la fragilidad de la paz y la importancia de vivir en armonía. Y así, la leyenda de Changó se convirtió en un eco eterno, susurrando en cada rincón del pueblo la historia de la noche en que la furia divina se encontró con la redención humana. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.